que es darle mensajes. Entonces, como la semana pasada, y accesoriamente también evaluarlos, pero fundamentalmente es el mensaje. Y como las semanas pasadas hubo por algún defecto que vamos a tratar de recalcar hoy, algún mensaje equívoco, voy a repasar 3 preguntas que estuvieron dudosas en cuanto a la resolución y aclarar justamente el mensaje de cada una de esas preguntas y reemplazarla por otras preguntas más fácil de responder o más exclusivas para responder. ¿Me pones la número 2, por favor, Natalia? Esta era Ben Warney, un jugador de rugby de 23 años y 90 kilos de peso con un absceso en el cuello. En el interrogatorio surge que se desarrolla en relación a un partido reciente con Joe Barro, drenado el material, informa Coco gran positivos en cadena, ¿qué tratamiento elige? El mensaje que yo había querido darles en este caso era hablar de un paciente que tenía una lesión por el estafido de la comunidad, que es una lesión muy frecuente, casi todas las, digamos, un 40-60% de las lesiones que se producen en piel y anexos purulentas se asocian a este nuevo germen que aparece con mayor tendencia a partir del 2000. En la actualidad, entonces, es una causa muy frecuente de infecciones de piel y tejidos. Una de las características es que no son efectivos los penicilinos derivados, particularmente cuando hay pus, y que pacientes con compromiso sistémico pueden ser tratados, bueno, con bancos, yo les explicaba eso, pero que las opciones antibióticas de este tipo de germen, ese era el mensaje, que son clindamicina, trimitroprima, sulfamethoxazol y doxiciclina. En un momento dado se opinó que si el paciente se podía drenar a pesar de la gravedad que conllevan estos gérmenes en general, era una opción viable, o sea que podía simplemente drenar sin no hacer más nada. En un trial que está basado, este caso clínico, en un trial del año 2016 del New England Journal, que yo les traigo acá para que lo puedan bajar, habla que utilizar solamente drenaje y placebo versus drenaje y tratamiento con trimetroprima sulfamethoxazol les va mucho mejor cuando utilizan esa opción. Y les puse también abajo una cita de la Sociedad Americana de Infectología, que está publicada en el Clinical Infectious Disease del año 14, donde hay una guía práctica justamente del tratamiento de las infecciones asociadas a el estáfilo de la comunidad. Esto ustedes lo van a tener, así que lo pueden bajar directamente de allí. Y entonces, el nuevo caso clínico es esto. Atiendan para ustedes puedan votar. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no se asocia a la vacuna ARN? Recuerden que tuvimos una charla de neuroinmunidad, donde se refirió, sobre todo el doctor Nogués, al efecto negativo que ellos como centro de derivación neurológicos habían tenido asociadas a la vacunación del COVID. Y las vacunas ARN característicamente se asocian con 4 entidades mencionadas aquí, menos una. ¿Cuáles de estas son? Guillain-Barré, parálisis facial, mielitis transversa, neuropatía de fibras finas y fenómenos tromboembólicos. ¿Cuál de todas ellas, de las 5 mencionadas, no están asociadas a las vacunas ARN mensajero? ¿Entienden la pregunta? Hay 4 que están asociadas y que se dan, y hay una que no está asociada a este tipo de vacunas. ¿Cuál? Bueno,
Todas las 4 primeras están asociadas a el ARN mensajero, el Guillain-Barré, la parálisis facial, la mielitis transversa y la neuropatía con AR de Finas. Mientras que los fenómenos tromboembólicos se asocian habitualmente a las vacunas tipo AstraZeneca o las que tenían un carrier. Estas son todas las enfermedades asociadas que lo mostró el doctor Nogués. Es un artículo muy interesante donde habla de las enfermedades neurológicas asociadas al COVID y también a las vacunas ARN mensajeros que se utilizaron para tratar el COVID. ¿Me pasás, por favor, pasamos a la octava, puede ser? Así nos recorremos todo de nuevo. Vamos a ver la otra que que hubieron dudas. Vamos a la número 8. Y después a la 10, Natalia. La número 8. En relación al melanoma, ¿qué afirmación es incorrecta? Acá surge de un error en cuanto a esto se va a hacer una pregunta del examen de dermatología que envía la médica dermatóloga y que pone que la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer después del cáncer de mama era el melanoma. Esto no es. El mensaje era que los familiares de pacientes con melanoma no tienen mayor riesgo con respecto a la población sin antecedentes. Esto claramente no es así y ustedes saben que al revés, es decir, que el mensaje era claramente que los familiares en pacientes con melanoma no tienen, esa es la respuesta incorrecta y la mayoría de ustedes respondió afirmativamente. Pero también algunos de ustedes se dieron cuenta que esta opción, de la cual yo no le di tanta trascendencia, estaba basada en un dato erróneo. Entonces, hoy vamos a aclarar eso porque creo que es un error y es esta afirmación es incorrecta y fíjense ustedes que lo es. En el año 93, para repasar justamente las causas más frecuentes de cáncer y las causas de mortalidad más frecuentes en cáncer, el melanoma es el 5º lugar, no el segundo como habíamos dicho. Y de esto, lo más interesante que yo creo es que las causas de muertes están asociadas fundamentalmente al cáncer de pulmón, como es habitual, el cáncer colorectal, pero fíjense qué importante, el cáncer de páncreas, que llamativamente ha aumentado su incidencia en los últimos años y hoy por hoy se acerca como la tercera causa de muerte por cáncer. Es un cáncer que está creciendo exageradamente y que valga la pena como mensaje a partir de un dato erróneo que yo les di la semana pasada. Entonces, para reemplazar esta pregunta, a pesar de que la mayoría de ustedes respondió correctamente, es con respecto al melanoma maligno. ¿Qué afirmación es correcta? El tipo nodular es la forma más común de melanoma maligno. El signo de Hutchinson es la transparencia de la cutícula o área periungal que permite ver el pigmento debajo. El extensivo superficial es el más frecuente, tiene crecimiento radial y por ello tiene menor riesgo de metástasis. La genética no influye en su patogenia. Entonces, ¿cuál de estas 4 opciones es correcta en cuanto al melanoma maligno? Muy bien.
El extensivo superficial es el más frecuente y como tiene crecimiento radial y por ello tiene menor riesgo de metástasis. Recuerden ustedes que el melanoma extensivo superficial es el más frecuente de los melanomas malignos, después están los otros bastante frecuentes, y hay una enorme variedad de otros tumores melanomatosos que también son malignos, pero que no son tan frecuentes como estos que estamos refiriendo y que se refirió la doctora cuando habló de esta patología. Y por último, esto vamos a pasar así porque ya lo hemos visto, y vamos a hablar esta pregunta. Esto también surgió un error de alguna manera de interpretación, porque a partir del año 76, en la Sociedad Americana de Cirugía de Tórax, se empieza a hablar de los paquetes año, como refiriendo que un paciente fuma un atado por día en el número de años. 30 paquetes años quiere decir que un paciente fuma un atado por día durante 30 años. Es una manera común, pero no del todo clara en cuanto a cuál es la expresión y qué quiere decir. Porque, por ejemplo, esta paciente fumadora de 75 años, fumadora de más de 30 cigarrillos, perdón, de 10 cigarrillos día por más de 30 años, 45 años en este caso, tiene un riesgo aumentado sin lugar a dudas. Sin embargo, por esta clasificación, que es casi estadística, no queda claro que este paciente entra dentro de la clasificación de ser controlado con una tomografía, cuando de hecho lo es en la práctica. Entonces, como esto generó, a pesar de que la mayoría de ustedes respondió correctamente, como esto generó un error o una mala interpretación, y el mensaje que nosotros queríamos dar con esta pregunta era justamente la importancia que tiene que el médico advierta al enfermo que debe dejar de fumar, porque este solo hecho impacta casi un 10% favorable en cuanto al abandono del tabaco por parte del paciente que consulta por cualquier causa. Entonces cambiamos esta pregunta y que habíamos tenido un hecho concreto de mejoría en cuanto al índice de fumador en la Argentina, que es uno de los países con mayor éxito en cuanto a las campañas. Entonces hacemos una nueva pregunta de psoriasis. En cuanto a la psoriasis, indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. Es una enfermedad hereditaria, psicosomática, exclusiva de piel y anexos. Es una enfermedad inmunomediada, crónica y de base genética. Es una enfermedad sistémica asociada a enfermedad metabólica y con mayor riesgo cardiovascular. Es una enfermedad inflamatoria, no contagiosa e incurable que cursa con brotes y remisiones. ¿Cuál de todas estas 4 afirmaciones no es correcta en cuanto a la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad enormemente frecuente, cada vez vemos más casos y muchas veces lo manejamos los médicos clínicos, porque tiene un componente multifactorial, como ustedes saben. Bueno, correcto, la mayoría de ustedes votó que la incorrecta es la número 1. Recuerden simplemente que la psoriasis, por definición, es una dermatosis inflamatoria. Un segundo de silencio, por favor. Sistémica, no contagiosa, crónica, con periodos de brotes o agudizaciones y remisiones, de etiología desconocida, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes. No se sabe cuál es el disparador de la inflamación, es inmunomediada y tiene base genética. Bueno, ahora vamos a esperar a la doctora ya. ¿Está? Acá está.